Estoy listo. Hola, hola, Bueno, sí. señor. Buena, Master. Hola. ¿Cómo le ¿Cómo se gusta? Sí. encuentra? ¿Cómo preferiría que le dijéramos? ¿Jopek o su nombre de pila, apellido? Como les más le acomode, todos me dicen Jopek. ¿Jopek? Mi Ya. nombre es José Ruiz, pero como les más le acomode, no hay ningún José. problema. Sí, no es más que nada saber que se llama José Ruiz, pero si le gusta que le digan Jopek o Jopek, le decimos Jopek, para que se sienta más cómodo. ¿Cómo está? Bueno, aquí andamos, pues. Bien. Recién terminando todo el tema de pega. Se alargó mucho. Es Ah, que con este tema de la cuarentena ahora hacer un montón de cosas. claro, está lleno. A propósito de pega, hoy día vamos a hablar mucho sobre su trabajo. Usted, o ¿podría decirnos en qué trabajo específicamente para no conjeturar nada, sino que usted nos diga? Yo soy periodista de profesión y actualmente me desempeño como community manager de Fundación Las Rosas. Fundación Las Rosas. Ya. Ese es mi trabajo formal. Y con A pesar respecto de que también tengo al mi emprendimiento, que es la la tienda de tienda de cómics. cómics. Ujú. Sí, eso es mi emprendimiento. Ese es como vendría a ser un complemento al trabajo que yo hago. Ah, genial. ¿Y hace cuánto que está en la tienda de cómic o la fundó? ¿Tiene Un año, socios? un año, Un no año. más allá de un año. Ya. Sí. Y desde niño que sigue los cómics y ese tipo de... La cultura del cómic. Mi historia de los cómics, bueno, es súper simple. Mi papá, para motivarme la lectura, me compró un cómics a los 6 años. Todavía lo conservo. No lo saco de su bolsa porque si no se hace polvo. Claro. Y desde ahí ya no he parado con los cómics. En el tiempo ¿Qué cómic era? de media y universidad, ahí paré un poco, porque obviamente ahí había que dedicarse a lo que estudio, además que la plata en ese tiempo de estudio no Sí, hay claro. que saber administrar. En ese estamos. ¿Y qué cómic era, Hopek? Ese Era primer un cómic. Superman número 26 de Editorial Perfil. Oh, Superman, yo igual tuve ese cuando Editorial niño. Perfil, una editorial muy, muy antigua, o sea, no tan antigua, sino que en la época de los 90, creo que final 80, principios 90 que estuvo. Pero por mala administración esa editorial murió. No me sé la historia así al 100% de Editorial Perfil, pero algo así era. Y cuando se querían renovar, ahí fue donde finalmente vino el declive de esa editorial y Ya. fracasó. Y bueno, justo en ese tiempo también en Chile estaban llegando otras editoriales, que era Editorial Vid, que es una editorial mexicana, Beat. que iba muy adelantada en cuanto a sus publicaciones se refiere, con Editorial 5. Editorial 5 estaba como en el medio, pero también Editorial 5 es con Z, es 5, y es española, o era española. Y esa iba un pelín más atrasada que Vid, pero por un tema de distribución más que nada, porque donde está más lejos llegaba más tarde, pero iba a la par con Vida en cuanto a publicaciones se refiere. Y de hecho publicaba mejor las historias, o más cronológicamente las publicaba Ujú. mejor, entonces era más fácil seguir las historias a través de Cinco que a través de Editorial Vid, a pesar de que llegaba mucho, mucho material de Editorial Vid acá. Pero bueno, eso es otro Jope, tema. y ya como nos indicaste, tienes tu tienda ya hace un año, ¿cierto? Sí, hace un año. Hace un año. ¿Y cómo se abarca este negocio del cómic? ¿Tiene un público amplio aquí en Chile o a nivel mundial, si tienes ahí un dato? Si abarca harto público, si harta gente compra cómics, si es un mercado que se Hoy. mantiene hoy en día a pesar de estar en una época digital, que es casi todo digital. O ¿Cómo lo sea, si lleva el quieres cómic? vivir de una tienda de cómics hoy en día, no, no puedes vivir de una tienda de cómics hoy en día. En mi caso, resultó, entre comillas, y lo pongo bien entre comillas, Ujú. fácil porque, bueno, en parte ya era conocido por el canal de YouTube, entonces ya había gente que me seguía desde ahí, y aparte, como soy comiquero también de hace mucho tiempo, también sabía cómo comunicarme a los comiqueros propiamente tal, qué ofrecerle, cómo ofrecerle tal o cual cómic, porque a veces hay cómics buenos que pasan súper desapercibidos, entonces ahí hay que tratar de motivar ahí a la gente para que vea estos cómics que son buenos, pero son poco conocidos. Y a nivel mundial, bueno, a nivel mundial ha habido un pequeño repunte en cuanto a ventas de cómics, pero todo se congeló a través de la pandemia que vivimos del año pasado. Yo te estoy dando así como súper superficial a modo mundial, porque no conozco en profundidad. Pero
ha habido una transformación. Y fue una transformación ya, parece gradual, pero en realidad fue como bastante violenta la transformación para bien. Por suerte ha sido esta transformación. Yo no sé si ustedes conocen más o menos cómo se vende el cómic allá en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se vende lo que se llama la grapa. La ¿Qué es grapa. la grapa? La grapa es el cómic delgadito de 24 a 32 páginas más o menos, no es más allá que eso, que sale mensualmente. Y esa es la serie regular que todos siguen de algún personaje, Superman, Batman, Spider-Man. Pero obviamente con el tema de la pandemia ya la gente no podía ir a la tienda a ir a buscar su grapa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó tanto tiempo encerrado que finalmente hubo tantos números que no se compró, grapas que no se compró, que finalmente se compró el tomo recopilatorio. El tomo recopilatorio es el tomo rústica, que es más gordito, pero que acumula una cierta cantidad de grapas, ¿ya? Entonces la gente, ya, ¿para qué me voy a comprar las grapas? Si ya salió el tomo recopilatorio, entonces prefiero comprarme el tomo recopilatorio. Claro. ¿Qué pasó con eso con la industria del cómic en general? Que dijeron, chuta, sí, la gente no va a salir a comprar todos los meses su grapa, su número mensual a las tiendas. ¿Qué hacemos? Potenciamos el mercado digital, donde vamos a publicar cada número de grapas mensual, y lo impreso, ya que el libro propiamente tal, sacamos mejor el tomo recopilatorio de una. Entonces esa es la transformación que se está haciendo actualmente y que se está viviendo en Estados Unidos. En español, ya para que tengan una idea, las editoriales obviamente en español te publican el tomo recopilatorio de una. ¿Ya? Son muy pocas las editoriales, quizás las más grandes solamente, que te publican lo que es la grapa propiamente tal. Pero claro, lo que más se vende es el tomo recopilatorio, porque ya ahí viene la saga completa y no tienes que esperar mes a mes a que te aparezca el número. Ya te compran ¿Se escucha algo de inmediatamente el tomo fondo? recopilatorio. Como música. Sí. Ah. Jopek, aprovechando la interrupción, dos cosas. Primero, por si este video alguien más lo ve, porque probablemente lo subamos a un canal que tenemos ahí, que está emergente, que de hecho lo tenemos bastante abandonado, que se llama Fuxi. Cuéntanos cómo se llama tu canal, a qué te dedicas, qué haces en él, cuál es tu público objetivo, no sé, o cuál es tu objetivo con el canal. Y segundo, como para ir ordenando la cosita y después poder editarlo y ponerlo primero. Es como para poner en contexto antes de entrar en estos detalles súper interesantes que nos estáis contando sobre cómo se mueve la industria afuera de Chile, en español, en inglés. Pero dos cosas, que todo es parte de la pregunta. Es, ¿cuál es el origen de los cómics en sí? ¿Dónde nace? Así como, no sé, ¿fue en Estados Unidos? ¿Fue antes de que existiera Estados Unidos? ¿Fue, no sé? Y sus inicios en Chile. ¿Con qué editorial partió Chile? ¿Con qué personajes se hizo conocido en Chile? Así. Y ahí tú nos vas desarrollando la historia desde que se generó el cómic o se creó el cómic y cómo, cuando llega a Chile y cuál es el clímax en el mundo y luego en Chile. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Ya voy a partir con el tema del canal. Bueno, mi nombre es José Ruiz, todos me conocen como Jopek. Yo tengo un canal de YouTube que se llama De Todo Un Poco en Cómics. Ahí ya llevo aproximadamente 3, 4 años. 4 años. Buena. Pasa súper rápido el tiempo. Donde me dedico a hablar, obviamente, de una de mis pasiones, ya que es el cómics. Ahí hablo principalmente de la industria de Marvel y de DC Comics, tanto dentro como fuera del cómics. Obviamente lo que más pega es fuera del cómics, sobre todo con el tema de las películas. Aunque ahora le he dado un giro más comiquero al tema del canal y que le ha ido bastante bien, ha tenido buena aceptación. Como dije, básicamente DC y Marvel es lo que hablo en el canal y es gracias a eso también que pude obtener o que me decidí más que nada a hacer una tienda. Es un trabajo arduo, no es fácil tener una tienda. Si quieren vivir de eso, yo lo recomiendo, la verdad, ¿ya? Porque hay que esforzarse mucho y además que también si no eres alguien dedicado, que tenga un negocio propiamente tal, o sea, el tema del negocio, empezar un negocio es complicado. ¿Por qué? Porque tenéis que iniciar actividades con el servicio de impuesto interno. Adelante. Ya, ¿en qué está? Repito, nos quedamos para que quede en la edición. Lo del canal y los orígenes del cómic en Chile y el mundo. Ya, ¿qué parto? O en el mundo y Chile.
ya había hablado un poquito de su canal y podemos retocar ese tema al final de la entrevista, pero ya ahora ya podría empezar a contarnos un poco sobre el El origen origen. del cómic internacional, de dónde proviene, la cepa, y cuando llega a Chile y, no sé, algo de su historia en el clímax, qué era lo que más vendía, no sé. Pero más que nada los orígenes. Ya, mira, la historia del cómic es un poco difícil porque no soy tan enciclopédico en eso Ya, pero lo que tenga nomás, si no. para decirte, pero te puedo decir dónde surge el concepto de superhéroe propiamente tal. Ya. ¿Ya? El concepto de superhéroe propiamente tal nace con Superman, precisamente con el Action Comic publicado en 1938. Ya, ahí es donde nace el concepto de superhéroe. El cómic viene de hace mucho tiempo antes, ya de Superman, pero el concepto propiamente tal de superhéroe viene de antes, a pesar de que sí habían personajes que tenían conceptos superheroicos antes, como el Zorro, el fantasma que camina y el tío Sam y los justicieros, algo así, no me acuerdo. Ya. Y otros personajes más como Flash Gordon y cosas así. Pero superhéroe, propiamente tal, el primero que se le llamó así fue precisamente Superman. Y él, obviamente, comenzó, bueno, no él, sino que desde ahí comenzó toda la rama superheroica. La misma compañía que creó la revista Action Comic tenía otro cómic en paralelo que era Detective Comics. Y al año siguiente se les ocurrió hacer el paralelo a la idea Uh-huh. de Batman. Y ahí tenemos el infrarrojo y el ultravioleta de los cómics. Todo el resto está en el medio. ¿A qué voy con esto? Que Superman lo inició todo y la cúspide de los cómics de superhéroe propiamente tal es Batman. Y todo el resto está en el medio. Sé que a algunos les va a doler y va a decir, ay, mi personaje favorito no puede ser que... Pero así es, y así está también... muchos lo piensan así, de esa manera. Y es ahí donde surgen todo, y ahí tenemos también la Edad de Oro, que la Edad de Oro obviamente lo comenzó Superman, y de ahí empezaron a salir otros superhéroes como el primer Linterna Verde, Alan Scott, el primer Flash, Jay Garrick, tenemos el primer Atom, el primer Hombre Halcón, y en paralelo también teníamos la Edad de Oro de Marvel, donde teníamos la aparición del Capitán América, que muchos creen que fue creado por Stan Lee, pero no fue creado por Stan Lee el Capitán América. Tenemos la aparición de Namor, que tampoco fue creado por Stan Lee, la Antorcha Humana original y tantos otros más. Después de eso tenemos un periodo oscuro, ya que el florecimiento de los superhéroes se vio precisamente en este periodo donde nacieron y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estos superhéroes eran usados obviamente como símbolos estadounidenses. Propaganda. Ya que ahí hay que tenerlo muy presente también, que eran ocupados como símbolos estadounidenses en contra de las fuerzas, Los comunistas. los alemanes y Ah, por los claro, rusos. primero el eje y luego los comunistas, ya en la fría. Me adelanté un poquito. Exacto. Aunque, claro, la Guerra Fría no fue tanto, ya porque, bueno, ahí tendríamos que entrar a otra área, pero La Civil el War, sí. boom, la Edad de Oro, fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo un declive y ahí los cómics estuvieron a punto de desaparecer. El cómic de superhéroes que conocemos hasta el día de hoy estuvo a punto de desaparecer en esa época. ¿Ya? Pausa. Cachitos de pedo. Dele nomás. Hay que adaptarse nomás. Lo que venga. Ya. Nos ha quedado claro. Ayer también hablando con Rolando Roja, nos decía que todo partía con Superman. Ah, ya. ¿Estamos? ¿El de Encuadro Comics? Sí. El de la tienda. Sí, ayer conversamos con él un poquito también sobre los cómics. Así que son nuestros dos cracks, nuestras dos bestias para el trabajo. Bueno, después para de eso el viene dato duro. Claro, después de eso vendría lo que es la etapa, la Edad de Plata, ya que es con todo este surgimiento científico. Antes los superhéroes eran más místicos en cuanto a sus orígenes. Ya claro, ahora como con todo el tema de la ciencia floreciendo, ya eran más científicos. Y ahí tenemos la aparición, por ejemplo, del segundo Flash, que es Barry Allen. Ya los orígenes del primer Flash están relacionados un poco con el dios Mercurio, mientras que el segundo Flash está relacionado ya con temas científicos propiamente tal. Le caía un rayo y a su vez le caían productos químicos
que hacían que tuviera esta super velocidad. Ya tenemos el segundo Linterna Verde, ya que este Linterna Verde, a diferencia del primero, el primero a raíz de un accidente de tren, ya encontró una linterna, la cual lo rescató, y esta linterna tenía también poderes místicos. Mientras que el segundo Linterna Verde era llamado por un extraterrestre que se había estrellado en la Tierra, y ahí descubren que no es el único Linterna Verde, sino que este nuevo grupo de Linternas Verdes era un cuerpo policial espacial, ya que comandaba todo el universo, y el universo lo dividían en sectores. Ya, y al Linterna Verde de la Tierra le correspondía el sector 2814. Bueno, para hacer el cuento corto, los dos estandartes de este cambio de la Edad de Oro a la Edad de Plata son precisamente Flash y Linterna Verde, los más representativos. También hay una versión de Superman de la Edad de Oro, de Batman de la Edad de Oro, y también de la Edad de Plata. Hoy no se toman mucho en consideración porque, como son grandes estandartes, se toman finalmente como uno solo, como un gran personaje que ha estado durante todo este tiempo. Ya. Y después tenemos la Edad de Bronce, que ya sería desde los 80 hasta casi la actualidad. Ya y el 80 es precisamente donde hay también un resurgimiento, porque ya el cómics, a pesar de que con Marvel había madurado el cómics propiamente tal, ya no era para niños, sino que ya pasaba a ser para adolescentes. El paso definitivo lo dio en los 80, con el lanzamiento de Watchmen, que hasta el día de hoy es considerado la obra maestra del cómics. Tenemos V de Vendetta, El regreso del Caballero Oscuro, Batman Año 1, Superman, El Hombre de Acero, y un montón de historias más. Para qué decir con Marvel, que tenemos Born Again, La Última Cacería de Kraven, y un montón de títulos más. Ahí fue el salto definitivo, donde ya el cómics propiamente tal ya no era un producto exclusivo para niños, sino que ya cualquiera podía ingresar a él con las historias de personajes ya que parecían bastante infantiles, pero hay autores, y también autores que se consideran de culto hasta el día de hoy, Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison, que empezó en ese tiempo, pero sigue los activos, o sea, desde ese tiempo el único que sigue activo hasta el día de hoy, 100%. Así que ahí hubo una gran explosión, ¿no? Sí, dime. Para entrar en materia gráfica, porque estamos haciendo la entrevista para el canal, pero el trabajo para producción gráfica. Con respecto a la gráfica, a la edición, dos cositas. Primero, ¿qué técnicas de elaboración? Porque, por ejemplo, antes se hacía todo a mano, habían equipos de dibujantes que eran dibujantes y guionistas, era todo un poquito más precario. ¿Qué técnicas están obsoletas y cuáles son las innovaciones que ha tenido la industria gráfica del cómic? Así, las nuevas técnicas, porque ahora todo se dibuja con tablets, diseñadores gráficos y toda la cosa. Y después, al margen de eso, de lo gráfico, o también puede ser relacionado, es como la evolución del guión. De partir de cosas más básicas, un par de globitos que te decían en pocos cuadros, una historia breve, cuando pasa a la complejidad ya se convierten prácticamente en novelas gráficas. Mira, yo no sé, tanto eso no sé, no soy dibujante, no te sabría decir, pero sí que ha habido una evolución un tanto desde el papel a lo digital. Eso sí, hay algunos que siguen manteniendo hasta el día de hoy. Yo conocí a Jesús Merino, un dibujante español que dibujó el Superman de los Nuevos 52, y estuve en una clase de él, y él mostraba el dibujo, él hacía todo, él hacía el dibujo y el entintado, que ojo, también son cosas diferentes que a veces la gente no suele conocer, que uno está el dibujante, el otro está el entintador, y después están los coloristas, y después está el montajista. El dibujo pasa por 4 personas finalmente. Todo un equipo. Ya por reducción de costos, seguramente la editorial le pedirá a uno solo que haga más de una pega. Ya, pero claro, que sí ha habido alguna evolución. Hay algunos que mantienen la vieja escuela, que es del dibujo, pero hay otros, sobre todo los más nuevos, los que están surgiendo, como Jorge Jiménez, el español, que dibujó los Super Sons, los Super Hijos, Guido Kit Salinas, el dibujante chileno que dibujó Caupolicán, también creo que lo hace,
Robinson, James Robinson me parece que es el nombre, no recuerdo en estos momentos, que es el dibujante chileno que dibujó Depredador y dibujó Volver al Futuro también, creo que también lo hace directamente en digital. Pero yo creo que ahí va un poco por el tema del dibujante, la mano, que es lo que más le acomoda a él. Y en Claro. cuanto a guión, el guión siempre ha sido el mismo. Yo ahí no hay mucha diferencia en cuanto al guión se refiere. Quizás la manera de contar las cosas, ya porque Chris Claremont y John Byrne, ya que son dos autores, Ujú. que la mejor etapa de los X-Men es los 80 con esos dos autores. Ya, de hecho, la serie animada de 1992 de los X-Men, toda esa serie está basada en toda la etapa que hicieron esos dos autores. Las películas, ya, gran parte de las películas también está basada en lo que esos autores hicieron. Así que es una gran etapa a tener en consideración y realizar. Hopek, Bueno, cómo realizaba él los guiones, él dile. era muy descriptivo, ¿ya? Él te describía la viñeta para que el dibujante hiciera el dibujo, te ponía un cuadro de texto, ya dentro del mismo cómics, que te describía la viñeta y aparte los diálogos de los personajes te describían las situaciones. Entonces era muy descriptivo, mientras que otros simplificaron el hecho, sabiendo que ya el dibujo propiamente tal te entrega la mitad de la información de la página de lo que va sucediendo en el cómics y solamente ponía los diálogos correspondientes. Entonces, en ese sentido, también ha ido evolucionando y algunos también se han ido simplificando los diálogos. Hay algunos cómics que, claro, tienen muy poquito diálogo, ya en diferencia de algunos antiguos que tú te podías encontrar con tremendo texto que se mandan los personajes. Pero eso también va a variar un poco la Hopek, historia, cómo se está desarrollando y cosas así. Hopek, perdón, pero en honor al tiempo, me quedan dos cositas que preguntarte antes que cerremos. Desde ya te agradezco tu tiempo y todo. Bueno, lo primero es sobre la industria del cómic igual. Es las ramificaciones del cómic. Ya sea cómic, Comic Con, por ejemplo, que es ese cosplay, toda una cultura. Las adaptaciones de cine, los dibujos animados, los canales de YouTube como el tuyo, los vlogs, los podcasts, las novelas gráficas y todas las derivaciones que ahora con la digitalización están surgiendo en nuevas plataformas. ¿Son brazos nuevos de la misma industria o en cierto sentido opacan y reducen la torta, el pedazo de la torta del cómic escrito en papel? Es que si el cómic, ¿Se ya sea potencia cómic digital o o cómic papel, restringe no o potencia? existen, Ujú. es que si el cómic en papel o digital no existen, todo lo que me nombraste no existiría. Así que todo lo contrario, yo creo que lo potencia de alguna u otra forma. Ujú. Ya muchos me preguntan si es que las películas de Marvel, que es lo más potente que ha salido en el último tiempo, ha repercutido en la lectura del cómic. Yo le digo que en lo inmediato no. ¿Por qué? Y te voy a dar un ejemplo. En la época de los 80 estaba la serie de los super amigos, ¿ya? Ujú. Todos los que leen cómics hoy en día se unieron al cómic o conocieron a estos personajes por esa serie. Claro. Y sacan en cuenta el tiempo que ha pasado, ¿ya? Entonces con Marvel va a pasar algo similar. Los que hoy ven seguramente no van a adquirir cómics inmediatamente, pero de aquí a unos 10 años más, 10 o 20 años más, Ujú. van a leer cómics en papel o digital, en el formato que se encuentre en ese momento, Claro. con la pasión que los lectores de cómic hoy en día lo leen, ¿ya? Y con las ganas de coleccionismo que tienen. Quedan 2 minutos. Lamentablemente es un proceso lento. 2 minutos lo último. Es sobre esto mismo. Con la digitalización y por los costos asociados a la producción gráfica del papel, de imprimir, de distribuir, están desapareciendo diarios, están despidiendo personal, están desapareciendo revistas, están desapareciendo libros. Todo se está digitalizando. Pero están surgiendo nuevas herramientas. El cómic se podría decir que va a sufrir el mismo destino, lamentablemente anunciado, la crónica anunciada de la muerte del papel. O puede, como tú dices, ser uno de los pocos sobrevivientes porque en el fondo es el alma de todas estas ramas que han surgido desde esa semilla. Mira, yo te voy a dar una comparativa. Todos dijeron en algún momento que el vinilo iba a desaparecer y Ujú. hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Quizás más adelante el cómic físico propiamente tal va a ser un objeto de colección más preciado que hoy en día. Ujú. No va a desaparecer, quizás va a disminuir la producción, pero no va a desaparecer. Va a ser de culto, va a ser más de nicho.